Escucha Conectados, episodio 8, temporada 4, con Gilberto Ríos, socialista y dirigente de Libre. Moderado por la periodista Marilyn Méndez. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Bienvenidos a Conectados, un podcast de Radio América. Hoy estamos con un socialista desde hace muchos años, no porque Libre esté en el poder. Desde hace muchísimos años tenemos a Gilberto Ríos con nosotros aquí en este podcast. Bienvenido. Gracias Marilyn por la invitación y nuevamente un honor de estar aquí en las cabinas de Radio América, además en este formato que es totalmente innovador y actualizado a la época. Estaba esperando yo que me dijeran, hay que traer al grillo a los podcasts, porque si en la radio tenés mucha participación. Sí, no, y muy agradecido porque siempre los periodistas me dan una cabida, me llaman también cuando hay un tema importante del país. Yo le agradezco a Radio América por su balance en las noticias, ¿no? Y por la oportunidad siempre de expresarse con toda libertad. Bueno, y nos vamos a vocear aquí porque Gilberto y yo nos conocemos de hace muchos años, ¿verdad? Y tenemos la confianza de vocearnos, así que va a ser un podcast bien entretenido. Así es. Pues mencionaba yo, Gilberto, sin existir Libre, un necio, ¿verdad? Un marxista, un leninista también. También, sí, efectivamente. Mira, la verdad es que yo no tuve mucha opción de decidir, les digo, mi camino, porque mis padres fueron en su juventud ambos del Partido Comunista. De hecho, se conocieron, yo soy un producto del Frente de Reforma Universitaria, porque se conocieron en el FRU allá por el año 67, 68 más o menos. Mi papá fue vicepresidente de la FEO en los años 70 y bueno, desde ahí ellos se casaron como el 74. Y después, formaron parte de otras agrupaciones políticas del país y siempre fueron militantes de la causa social. Mi papá también fundador del CODE, ¿verdad? Del Comité para la Defensa de Derechos Humanos, fundador de la editorial Librería e imprenta Guaymuras también. Entonces, yo desde niño estuve rodeado de todos los intelectuales de Tegucigalpa. Reciente, por cierto, la reciente fallecimiento de Eduardo Bar, yo lo conozco desde niño, ¿no? A Roberto Sosa, a Filander Díaz Chávez, a toda esa gente, para mí era el cotidiano, pues, ¿verdad? Cuando estaba en la oficina de mi papá, porque siempre estaban presentando una lectura, siempre estaban escribiendo un nuevo libro. Entonces, sí, en esos ambientes intelectuales, y mi madre, que fue también toda una militante, una abogada que estuvo siempre comprometida con la lucha. Entonces, en mi casa vos no podías encontrar más que literatura marxista, de historia latinoamericana. Entonces, soy un producto de esa familia en realidad, pero sí socialista de toda mi vida, y necio, como lo acabas de decir, desde hace 23 años que fundamos la organización política Los Necios, que es una escuela de formación marxista y de realidad nacional, ¿verdad? Estudiamos también el pensamiento morazanista y hay un compromiso siempre con las luchas populares y la izquierda hondureña. También, ¿verdad? Sí. Ya vamos a hablar de Los Necios. Muy bien. Y es primera vez, Grillo, que conversamos con tu partido en el poder. Siempre yo Sí. te he conocido en la oposición. Antisistema y todo lo demás. ¿Cómo está todo? ¿Cómo lo ves desde el poder? Bueno, difícil porque el Estado de Honduras es un Estado que está diseñado a la medida de las necesidades de la élite económica, de los grupos fácticos en Honduras, sobre todo por la configuración de los últimos 10 años, ¿verdad? Que no solamente podemos hablar de empresarios, sino también de narcotraficantes, de crimen organizado, que se entronizó también en el poder y que hicieron, modificaron las leyes y el Estado de una forma en que lo que encontraste fue como ¿cómo te digo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo dice esta palabra? Un acertijo de cierta manera, pero también un colocho así como bien difícil de degenerar. Y reformar el Estado de Honduras cuando además te lo entregan saqueado, ¿verdad? Y comprometido con una enorme cantidad de empresas, sobre todo el capital transnacional, es bastante difícil. No obstante, el primer año no solo estuvo, difícil por esa situación, sino también por la guerra, ¿verdad?, entre Ucrania y Rusia, lo que generó esto, el encarecimiento de lo que se conoce como el flete marítimo, de los combustibles, ¿verdad?, el tema energético, que también afectó muchísimo las finanzas públicas. En determinado momento estábamos importando en el segundo semestre del año pasado, por ejemplo, casi el 40% de la inflación. Hoy más bien estamos disminuyendo la inflación y atacando otros problemas particulares que marcan la diferencia, pero también suscitando con esta reforma del Estado también mucha oposición, lógicamente, ¿verdad? Porque hay sectores en que están interesados en que no cambie nada para seguir beneficiándose, y quiero decirlo así paladinamente, estos sectores son más fuertes que el gobierno.
¿verdad? Esos sectores económicos tienen más poder que el propio Estado de Honduras, digamos, en las circunstancias en las que se encuentra, y por eso no ves que la reforma termine de avanzar y estamos como en ese pugilato de la voluntad que hay, pero la imposibilidad que hay por la correlación de fuerzas concretas para hacer que estas intenciones y esta voluntad, digamos, se materialice plenamente, ¿no? Ya vemos algunos resultados, como te decía, pero no como quisiéramos y no también como el pueblo lo estaría esperando ya a estas alturas también. Sí, ahora que tenés más acceso a información y hablar de estos grupos poderosos, ¿qué tan poderosos son? Son muy poderosos porque... Ya sabías que eran poderosos, pero ahora... Digamos que sí tienen la dimensión que creíamos desde antes que tenían. Pero también, o sea, para enfrentar un Estado como en las circunstancias que nosotros te planteamos, hubiéramos necesitado un equipo completamente diferente, digamos. No tiene que ver con profesionales, porque los hay de sobra, no tiene que ver con buena voluntad, que las hay de sobra, pero también el infierno está, ¿verdad?, empedrado de buena voluntad, ¿verdad? Así también eso hay que reconocerlo. Y por eso es que se dice, no están preparados. Dice, bueno, no, nadie está preparado para encontrarte un Estado saqueado, un Estado comprometido, un Estado limitado y además atacado por estos grupos de poder. Sí, sobre todo hay una dimensión que no conocía y es de su andamiaje internacional. No solo a nivel de crimen organizado, que por supuesto no lo vamos a conocer, digamos en su totalidad, o de narcotráfico, sino lo que es el propio capital transnacional, que es legal, pero que hace barbaridades en nuestros países, ¿verdad? O sea, que invierte sobornando, que invierte reformando o reestructurándote el Estado, como lo teníamos con el tema de las sedes, por ejemplo, ¿verdad? Que básicamente era la compra del territorio nacional. Entonces, a esos límites, digamos, a esos excesos, nunca imaginamos que íbamos a llegar, y revertirlos cuesta mucho dentro de la lógica del Estado de Derecho. Si fuera un gobierno rupturista, revolucionario en el sentido de ser radical o drástico, si hubiera pasado por un montón de leyes, ¿verdad?, en nombre de la justicia y de la voluntad popular, pero lo hemos hecho todo paso a paso para no romper, ¿verdad?, con el Estado democrático, aunque con las pequeñas reformas, como te decía, ya tenés una reacción desproporcionada contra el gobierno del Estado de Honduras y una campaña permanente. Entonces, bueno, con esas dificultades lidiamos, pero... Bueno, quisiéramos ser más rápidos, más eficientes, pero es difícil, ¿verdad? Es difícil en las circunstancias. Y hablando del equipo de tus correligionarios, sí, ¿todos estarán en el mismo pensamiento que el tuyo? No, evidentemente no, ¿verdad? Libre es una diversidad desde que se fundó, una diversidad que va desde incluso algunas personas que tienen pensamiento neoliberal abiertamente, que es una minoría, digamos, personas que tienen una visión más liberal en el sentido económico de cómo debe llevarse el asunto del país, y otras que abiertamente somos socialistas, que yo también diría que otro pedazo, otra minoría, digamos. Y más allá del tema ideológico, es difícil diseñar un Estado, es difícil. Y te digo que aquí no es tanto implantar o no implantar socialismo. Primero, transparentar las finanzas del Estado es una batalla dura. Eso es importante, ¿verdad? No es un gobierno dedicado al saqueo, no es un gobierno dedicado a los compromisos con estos capitales o estos sectores. Es un gobierno que está haciendo todo transparente. Los procesos de contratación y compra del Estado son rigurosos en realidad. Si seguís la ley, hay que pasar por muchos, ¿verdad?, pasos. Esto ha retrasado también el tema de ejecución, que en realidad anda arriba del 42% en este momento. Creo que vamos a llegar, como decía la ministra Rixi Moncada, al 80% este año, que no está mal, pero obviamente podría mejorarse. En años anteriores, si los comparamos incluso con el gobierno de Juan Orlando Hernández, se quedaría corto, pero hay que entender que la ejecución de Juan Orlando Hernández era a través de fideicomisos de bancos, que sí es cierto, te hacían, digamos, ejecutar mucho más rápido, pero sin controles. Entonces lo que tenías es una ejecución alta, pero con mucho robo, ¿verdad?, con mucho saqueo de las finanzas del Estado. Entonces obviamente eso sí lo estamos mejorando. Sí. Ahora ya formas parte del gobierno, estás apoyando ya oficialmente. ¿En qué estás? Estoy de asesor de comunicaciones en Presidencial. Es digamos, es un cargo que se me dio hace 4 meses, en abril, bueno, primero de hecho yo lo estaba haciendo como ad honorem, después sí se decidió como contratarme. No me han pagado, por cierto, por toda la... No es tan fácil. No, es difícil. Mira, ahora mismo se tuvo que intervenir el servicio civil, por ejemplo. Ahora mismo va ya comenzando otra nueva dirección, ¿verdad?, desde hace unas semanas. Y bueno, vamos a ver cómo con esto se puede agilizar el tema de los contratos en el Estado, porque no es un problema mío, es un problema general.
Y bueno, sabemos que también ahí hay mucha oposición, como lo hemos encontrado en algunas instituciones, y hay que cambiar a esos dirigentes que no están comprometidos, y aquí voy a hacer una concesión. Quiero decirlo así honestamente, no es que estén comprometidos con el Partido Nacional, es que están comprometidos con Juan Orlando Hernández. Y esa es la estructura que es perniciosa del Partido Nacional que subsiste en muchas instituciones del Estado de Honduras. Entonces, eso hay que erradicarlo, ¿verdad? No al Partido Nacional, al Juan Orlandismo. Y de eso también puedo decir paladinamente que tenemos importantes aliados dentro del propio Partido Nacional, porque hay gente honesta ahí, hay gente que quiere al país o hay gente que simplemente quiere trabajar correctamente dentro del Estado, pues, y las generalizaciones no solo son incorrectas, son odiosas, ¿verdad? Y no podemos decir que todo el Partido Nacional o que toda la oposición al Partido Liberal es negativo en el gobierno, no es cierto. Pero esa estructura juan orlandista sí es bastante negativa y tiene como tarea, por supuesto, boicotear la administración pública. Pero se han despedido bastante. No, la verdad es que no se han despedido tantos como se pensaría. Digamos que hay una institución emblemática de lo que era el paracaidismo del gobierno pasado, que es lo que fue Sedesol, que tenía 14,000 empleados, por ejemplo, se quedó en 700 nada más, te imaginas, ¿verdad? Y ahora algunos centenares de ellos han demandado y van a regresar, porque ya sabes cómo es la ley de garantista en nuestro país. Pero bueno, ya disminuiste más de 12,000, 13,000 empleados que eran paracaidistas, ¿no? No solo en una institución, estoy hablando, ¿verdad? Que en todas las demás instituciones del Estado había también una carga importante de paracaidistas. Eso sí se ha despedido y ahora vamos por aquellos que no solo no cumplen su deber, sino que sabotean el Estado de Honduras, ¿verdad? Y el desempeño del gobierno, por supuesto. Muy bien. Vemos en varios puestos públicos a ex candidatos a diputados, vos lo fuiste en las elecciones pasadas. Sí. Y se mencionó que había un compromiso para que ustedes estuvieran en estos puestos. ¿Es sí, cierto? es verdad. Tanto el coordinador general como la presidenta nos dijo, luchen, ¿verdad? Si nosotros, el gobierno es amplio, ustedes van a ser útiles para dirigir diferentes instituciones. Bueno, viste que no nos damos abasto, el Estado es enorme, ¿verdad? El Estado es gigantesco. Y en cada una de esas direcciones vos ocupás dirigentes políticos, que son los que tienen como la autoridad, el conocimiento, los que hemos estado cerca de la base, y que tenemos ese llamado, digamos, también a hacer las cosas bien, ese reclamo también a hacer las cosas bien. Yo considero que era prudente. Al principio, yo que no vengo de estar en ningún partido político ni ningún gobierno, casi, o sea, ese tipo de promesas me sonaron como, bueno, no las conocía, pues digamos extrañas, raras, como pues, ¿será que a uno le van a dar un empleo por ser candidato? Pero a la larga sí tiene un sentido político bien, que tiene mucho sentido, pues, ¿verdad? Que es el tema de que uno es el que ha estado ahí con la dirigencia y que conoce los tejes y manejes del partido y las personas que mejor pueden también incorporarse a diferentes puestos del gobierno. Y viendo ese congreso, Gilberto, ¿quisieras estar ahí? No, la verdad no. Sí, honestamente no, porque yo ahora estuve hablando con algunos diputados del partido y están trabajando duro, ¿verdad? Eso es bueno porque uno quiere ver a sus funcionarios públicos trabajando, ¿verdad? A los que han sido electos también trabajando duro. Y les está tocando pues la representación de lo que es el bipartidismo. Ahora con el Partido Salvador de Honduras, el tripartidismo en realidad, que se ha constituido en la oposición y que, bueno, que no hay un diálogo, ¿verdad? De hecho, aquí se contraponen, dos posiciones que escuchamos con mucha regularidad en los medios de comunicación, que es que nos exigen diálogo a nosotros como gobierno y como sector oficialista, pero en realidad quienes lo impiden es la oposición, ¿verdad? Hay una clara línea política de obstaculizar o sabotear el desempeño del gobierno de la presidenta, de oponerse a los planes de refundación, sobre todo en aquellos que tocan los intereses de la élite económica del país. Pero yo recuerdo que cuando había una crisis política, los presidentes convocaban a un diálogo. Sí. ¿No tendría que ser la presidenta que lo convocara? Sí, aunque mira, eso en política puede ser algo falso, digamos, ¿verdad? No lo digo ni lo pienso así de la presidenta Xiomara, pero yo estuve en presidencial en el año 2010, en el gobierno del presidente Lobo, en un diálogo convocado por el presidente Lobo, 2011 cuando regresó el presidente Zelaya, 2011 cuando regresó el presidente Zelaya, y nos invitaron, ¿verdad? Fuimos, presentamos un diálogo que no fue fructífero, no fue fructífero de ninguna manera. Fíjate que
vos sabés que hay posiciones en las que incluso hemos tenido coincidencia con el presidente Lobo, ¿verdad? Porque él de hecho se volvió un anti-Juan Orlandista, por ejemplo, en su partido, ¿verdad? Entonces ahí coincidíamos, y yo no creo que él lo haya hecho de mala fe, porque él tiene otras cosas ahí que yo creo que es importante destacar como político. Pues tiene una apertura que no tuvo, digamos, Juan Orlando de ninguna forma, ¿verdad? Juan Orlando era mucho más cerrado. Apenas hubo una plática una vez entre el presidente Zelaya cuando el tema de las reformas electorales, ¿verdad? Que se conoció ese intercambio, y tampoco tuvo ninguna efectividad, ¿verdad? Sí se ha priorizado por los diálogos en un principio, en el primer año, como ustedes lo recuerdan, con la empresa privada, con los sectores industriales del país, con los Estados Unidos se ha tenido una comunicación también permanente para garantizar que las relaciones vayan de buena manera, a pesar de que no coincidimos, por supuesto, con la línea de trabajo de la embajadora Dou, ¿verdad? Con lo que tiene que ver con su posición política, que sabemos que es contraria, digamos, al gobierno. No obstante, se ha tenido unas buenas relaciones con Estados Unidos y se han conseguido cosas importantes para el país. Entonces, sí, digamos que el gobierno se mueve en un margen de acción limitado, ¿verdad? Por la oposición que tenemos, por la situación económica que tenemos. Pero yo pienso que se ha demostrado pues que no hay mala voluntad de cambiar las cosas a la fuerza, ni de imponer un criterio, o todo esto que dicen que estamos imponiendo el socialismo del siglo XXI. Nada de eso, ¿verdad? Todo ha sido transparente y a la luz de la verdad y del pueblo y la opinión pública. Sí, vos fuiste oposición por muchos años. ¿Cómo ves esta oposición? Porque ya no solo es Partido Nacional. Está el Liberal, está el PCH y otros sectores también. Sí, bueno, mira, justamente como se lo preguntaba un marxista, ¿verdad? Para nosotros la sociedad se divide en clases, ¿verdad? Sociales, ¿verdad? La élite de Honduras, que está plenamente demostrada, ¿verdad? Que son 25 grupos económicos, que son en realidad 5 familias que controlan casi el 90% de la economía hondureña. Ese grupo es el que tiene como instrumentos a los partidos políticos, lo que llamábamos históricamente el bipartidismo, hoy también integrado por Salvador Narrala, y bueno, están en un alineamiento muy evidente con Washington, ¿verdad? Y con los sectores más conservadores y golpistas del país. Ahora ves a una Suyapa Figueroa, por ejemplo, casi repitiendo el mismo discurso de Romeo Vázquez Velázquez, que es a la vez el mismo discurso de Gabriela Castellanos, representante de sociedad civil, que es el mismo discurso de Julieta Castellanos, ¿verdad? Representante también de la supuesta sociedad civil, y que también cada uno de ellos tiene un historial ahí, ¿verdad? De político, ¿verdad? Que lo hace claramente militar hacia un sentido de la historia, y que todos esos están en una alineación, ¿verdad? En contra del gobierno de la presidenta Xiomara, que te produce una campaña, digamos, permanente, fuerte, pero que hay que usar, digamos, aquel recurso del presidente Correa que dice que la opinión pública no es necesariamente la opinión publicada, ¿verdad? La opinión publicada es de quien tiene los medios y la posibilidad de publicar una opinión, pero la opinión pública es aquella que el pueblo se hace a partir de sus propios criterios, su experiencia, y que a partir de eso saca sus propias conclusiones. Entonces nosotros, tanto el 1 de mayo del año pasado, como el 15 de septiembre del año pasado, el 1 de mayo de este año, y ahora lo que va a ser el 15 de septiembre de este año, vamos a seguir demostrando, o lo que fue el 18 de julio, por cierto, el martes 18 de julio, que hemos salido a la calle en convocatoria abierta, pues se ha demostrado que la población, a pesar, ¿verdad?, de la gran campaña, tiene una conciencia, conserva una conciencia política bastante elevada de lo que pasa en el país y bastante comprometida para salir adelante, ¿verdad? Sobre esos discursos que mencionabas de Suyapa Figueroa, de Julieta Castellanos, Gabriela también, ese mismo discurso no era el de Luis Redondo antes, porque hasta viajaban juntos a Estados Unidos. En muchas cosas coincidían, y sobre todo el PSH, porque el PSH como partido de centro derecha, tenía, digamos, posiciones coincidentes con los sectores conservadores y posiciones coincidentes con los sectores progresistas, digamos. Entonces, pareciera, por ejemplo, que Gabriela era una gran opositora de Juan Orlando Hernández, y no era así en realidad, ¿verdad? El CNA publicó algunos casos de corrupción que efectivamente le causaban daño a la imagen del gobierno de Juan Orlando, pero era tibio y nunca se dirigieron directamente contra él, sino cuando ya estaba directamente señalado por Washington, ¿verdad? Por Nueva York, en este caso, ¿verdad? La Corte del Distrito Sur. Y bueno, yo personalmente te digo, porque sabía, o sea, yo cuando voy a un evento de sociedad civil, lo primero que busco es quién lo financia. Y ya desde la primera vez que fui, por ejemplo, una vez invitado como candidato a SJ,
Ya me fijé que era la NED, ¿verdad? Que es el Departamento de Estado. Ya me fijé que era USAID. Ya me fijé que era la Cooperación Europea. Son súper conservadores, son súper de derecha. Bueno, en Europa están triunfando los países de ultraderecha, los más racistas, los que más le echan la culpa a la migración, los que más atacan los derechos laborales, son los que están ganando las elecciones ahora en Europa. Y en Estados Unidos, bueno, la política da mucha pena, ¿verdad? Porque tanto partido demócrata, ¿verdad? Tiene un presidente que en la senilidad en el poder, y republicano, a mí más bien me da pesar por Trump, sin que yo sea digamos, un republicano, ni mucho menos, pero sí, imagínate que es un candidato a la presidencia metido preso, pues, ¿verdad? Entonces, desde lo que acusan los propios norteamericanos a Nicaragua, de meter presos supuestamente candidatos, ¿verdad? Porque aquellos de Nicaragua no eran candidatos, pero sí en Estados Unidos se están metiendo hasta expresidentes a la cárcel, pues, en lo que es a muchas luces también persecución política. Entonces, esa es la situación de Europa y Estados Unidos en este momento, que para nosotros dejan de ser de muchas maneras referentes de desarrollo. Por eso también la importancia de China y de otras alianzas internacionales que se están trabajando en este mismo momento. Uh-huh. ¿Se te vio molesto cuando mencionaron que ciertos miembros de tu familia estaban trabajando en el gobierno? Mira, molesto por dos cosas. Mira, la primera porque ponen, digamos, el cartel de la droga, efectivamente, y ponen a ver todas las relaciones de Juan Orlando, su hermano preso, su hermana asesinada, todo lo que sabemos de lo que era el clan Juan Orlando, ¿verdad? Lo ponen en un cartel. Y luego te ponen a la familia Zelaya en otro cartel, haciendo una comparación que es totalmente impropia y desproporcionada. Está hablando de una persona que está condenada en Estados Unidos por traficar 50 toneladas de cocaína, con otro que está señalado por traficar 250 toneladas de cocaína, por otro que falleció de una manera súper extraña como Hilda Hernández, y te ponen todos, ¿verdad?, los que están acusados del Partido Nacional, y luego te ponen a Héctor, a la Pichu, al presidente Zelaya, cuando todos sabemos que han formado parte de la lucha, que muchos de ellos no están recibiendo ni salario, como es el caso de Héctor y del propio presidente Zelaya, ¿no?, que son asesores ad honorem del gobierno, y te lo quieren vender como algo comparativo o malo, pero además en el mismo programa y casi como emboscada, ¿verdad? Me ponen a mi familia, que además yo no he tenido absolutamente nada que ver con sus contrataciones, que es mi hermana, ¿verdad?, que ha trabajado 20 años en el estado de Honduras, ha sido técnico de todo, ¿verdad?, estuvo incluso hasta en Invest, para ponerte un ejemplo, pues ella llegó hasta el último momento, ya con el tema de los hospitales ella renunció porque no quería ni mucho menos verse señalada, pero era un técnico del Estado. Ella es ingeniero en sistemas, tiene una maestría en investigación social, tiene otra maestría en estadística social. Entonces, son personas que, claro que tienen su militancia, y que cuando evaluaron sus currículum dijeron, no, esto es idóneo y así está haciendo un buen papel en aduana. Yo no medié en nada. A mí mi hermana me llamó para avisarme que había sido llamada para formar parte de ese equipo. Y en el caso de mi esposa, que es Betsabe Figueroa, que es la comunicadora de antes CEDIS, ahora CEDESOL, y ahora también trabaja con la Red Solidaria, tampoco medié porque ella había sido la coordinadora de comunicaciones de un evento centroamericano de historiadores que coordinó José Carlos Cardona en la universidad, y que él vio pues su talento para el tema de las comunicaciones y se la jaló sin decirme nada a mí para hacer. Yo no medié tampoco en nada. Además, hay que decirlo, mi esposa es militante desde el día cero de la resistencia. Con ella estuvimos en el exilio, con ella estuvimos en todos los procesos electorales, y también hay una tendencia como de minimizar el hecho, porque es esposa de uno, creen que es que depende su militancia de uno o su figura política o su carrera política de uno, y nada que ver. Entonces, como te digo, no medié, y me parecía absurdo también que me compararan con un cartel, ¿verdad?, del narcotráfico, y eso sí me pareció totalmente inaceptable e intolerable, porque Marilyn, podemos tener diferencias ideológicas, políticas, pero las cosas personales son cosas personales. Yo no voy a ir a sacar, vaya, por ejemplo, las hijas de Juan Orlando. Yo tengo un criterio, por supuesto, pero fíjate que yo ni eso voy a atacar, porque a mí me parece que el enemigo político, no personal, ¿va?, es Juan Orlando, ¿verdad? O determinado figura, pero no me voy a meter con sus hijos, pues eso es una práctica que no compartimos, que no nos parece correcta, y que, ¿verdad?, yo creo que por principio no se debería tocar, ¿verdad? Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Hasta entre narcos se respetan la familia, pues, para que en política también la vayan a respetar. ¿Estaría molesto el CNA al sacarte en ese mapita? Mira, era intencionado, ¿verdad? Claramente, yo más bien le agradezco a la producción de este canal que nos invitó esa mañana,
porque me dijeron la producción que ya habían enviado el afiche, ¿va?, para mostrarlo, y que ellos se abstuvieron de hacerlo para respetar, digamos, a nosotros que somos siempre invitados y que lo hacemos de buena fe. Pero, bueno, yo respondí como me dio en ese momento la sangre, ¿va?, ya no la razón. Estaba muy molesto. Sí. Pero de ninguna manera para agredir al tal Luis, no me acuerdo cómo se llama el apellido, que por cierto es sobrino del ex procurador general de la República, que se extendió además más de 6 meses de manera ilegal en la Procuraduría, y que, digamos, no tendría ningún... El abogado del Estado, de un Estado narcotraficante, acusándote de corrupción o de nepotismo o de cualquier otra práctica irregular, y la verdad es que no, creo que eso sí es totalmente desproporcionado también, ¿verdad?, que te pongan una figura de esa talla. Recuerdo, por cierto, también, quiero mencionarlo como un detalle, que esa mañana Renato le dijo, ya que hablamos nuevamente de ese programa, fue con Renato, le dijo, ¿usted no tiene miedo, Luis, de discutir con Gilberto? Y le dijo él, no. Y yo le dije, deberías. Porque la verdad que me pusieron una persona que no tiene ninguna trayectoria, ninguna talla política. Y eso también me molestó, ¿no? Porque la derecha está ensayando nuevos voceros y te pone gente que no está autorizada moralmente. Y después me di cuenta de quién era él, ¿verdad? Un sobrino de un narcotraficante también. Entonces, por eso también había como cierta molestia de mi parte. Pero ya, superado, Maril, sí, creo. Sí. Yo sí te tenía que preguntar, sí, porque en honor a la verdad, Gilberto, vos sos muy amigo de los medios de comunicación, sí, y de claro, los periodistas, independientemente de las líneas editoriales también. Sí, ¿verdad? Y uno tiene que desarrollar tolerancia, absorber las quejas de la dirigencia, de la base, los ataques de la oposición, las preguntas incómodas, porque como representante, digamos, de una idea, de un proyecto de transformación, se entiende pues que causes incomodidades o que la campaña haga mella en las personas y sientan que de vos van a tener un personaje agresivo o soberbio o de alguna forma que te puede excluir. No, eso no puede estar en nuestra agenda, al contrario, ¿verdad? Sí. Tenemos que ser amplios, tolerantes, tenemos que escuchar, ese es parte de nuestro trabajo, cueste lo que cueste, porque sí te estresa, pero bueno, se sale adelante, sí. Y has sido amplio crítico también. ¿Cómo haces para ver las debilidades del gobierno? Por ejemplo, el tema del nepotismo, que no es exclusivamente presidencial, sino que hay unos casos aislados por ahí. ¿Cómo haces para analizar todos esos casos? Bueno, mira, primero, digamos, de nuestra posición no vemos ninguna... Digamos como fenómeno, lo estudiamos, ¿verdad? El nepotismo. No hay ningún ejercicio donde se priorice por un familiar, ¿verdad?, por encima de un currículum o por encima de una competencia y una capacidad. En eso yo he visto al presidente Zelaya en su casa, ¿verdad?, cuando fuimos Resistencia, consultarle a todos sus hijos y todos sus hijos participando de política permanentemente, ¿verdad? Además de sus ocupaciones, algunos que estaban de cabeza en el tema político, hay otros que tienen sus ocupaciones, ¿verdad?, pero aún así apoyando al presidente Zelaya. Entonces luego cuando se integran al gobierno, bueno, Xiomara está con su hijo, que como les digo no tiene un cobro, la Pichu recibe un salario porque fue electa directamente por el pueblo, el presidente no recibe un salario, y así otros miembros del gobierno. Yo no siento que haya, digamos, nepotismo. Digamos, a otra que conozco ahí es la hija de Kike Flores Lanza, que también la pusieron en uno de estos carteles y tiene un doctorado en Harvard, pues, ¿verdad? O sea, no son personas improvisadas, habla 4 idiomas. Por hablar de uno de los hijos de los que salieron señalados ahí, y gente que yo la conocí incluso en el exilio o militando en la Resistencia. Entonces, ¿por qué diríamos nepotismo? Ahora, sí han habido funcionarios, o los hay, ¿verdad?, que ahí sí por priorizar, digamos, un lazo familiar, un vínculo familiar, han dejado por fuera incluso a dirigentes del partido. Eso ha pasado, ¿verdad?, pero no es una norma del gobierno, ¿verdad? Y sí, por supuesto, hay que criticarlo, hay que señalarlo donde exista. No lo siento así yo de la presidenta Xiomara, pero por supuesto esto es debatible, ¿verdad? Y obviamente tiene muchas perspectivas, sí. Así es. Hablemos del boicot que señala la presidenta que le están haciendo. ¿Es real? Sí, es real. Mira, lo hemos visto en algunos equipos administrativos de algunas instituciones donde, como yo te decía, ahí sobrevivió mucho personal juan orlandista, ni siquiera nacionalista, ¿verdad?, sino juan orlandista. También lo hemos visto en algunos equipos de comunicaciones, donde también ahorita un poquito menos de la mitad todavía son del Partido Nacional. Muchos de ellos funcionales, yo te insisto, no es la mayoría, sino hay un grupito que se reserva, ¿verdad?, esa posibilidad de seguir haciendo incluso campañas de las
desde las secretarías o reivindicándose, ¿no?, como nacionalista, cosa que no hacen ni siquiera muchos dirigentes del partido, ¿no?, en las secretarías, porque no son espacios para eso. Y bueno, estas personas sí tienen línea política, sí reciben línea política. A mí me preocupa saber que Juan Orlando tiene acceso a WhatsApp, a correo electrónico, porque es una cabeza que no para, ¿va? Ahorita está trabajando, pues ahorita no está viendo una película, sino que es una máquina, ya lo conocimos bien, ¿verdad? Todos, Juan Orlando es una persona que no para. Si hay una cualidad que tendría, ¿verdad? Porque a los enemigos también hay que conocerles las cualidades, que es una persona muy enfocada, que es una persona muy organizada, y que llegó a donde llegó porque trabaja duro, ¿eh? ¿Lo consideras un enemigo todavía? Todavía, claro, bueno, es que está activo, pues. Y no lo dije yo, lo dijo uno de los que fue su defensa, ¿verdad? Cuando dijo que tenía acceso a correo y que podría, que por cierto en esos días fue la masacre de Támara, no estoy implicando nada, pero podría perfectamente haber una relación, porque es justamente lo que hacen los narcotraficantes, ¿verdad? Y lo de la masacre de Támara fue una masacre ordenada por los grupos del crimen organizado, que estuvieron muy ligados a Juan Orlando Hernández. Entonces, bueno, ya lo vimos en las películas de narcos y en las series de narcos que hemos visto, que están muy bien producidas, por cierto, algunas de ellas, y que te muestran lo que ha sido la historia de Colombia, de México, de América Latina en general. Cuando el narcotráfico toma control del Estado, de las cárceles, del ejército, de la policía, ¿verdad?, es capaz de llegar mucho más lejos de lo que pues habíamos visto, hasta que vimos a Juan Orlando, que fue el que más lejos llegó de los narcotraficantes de la zona, pues de los que más lejos han llegado. Entonces sí, es de tener un ojo puesto ahí, Marilyn, ¿verdad? Hay enemigos que nunca mueren, ¿verdad? Que tienen una vigencia y una potencia, ¿verdad? Como la que tú y la que posiblemente tiene hasta este momento Juan Orlando Hernández. Aunque esté privado de libertad. Aunque esté privado de libertad, efectivamente. Ya viste el Chapo, ¿verdad? El Chapo dirigía los ¿cómo se llama? Los carteles en México, ¿verdad?, desde la cárcel, ¿verdad? Entonces no es nada que a nosotros nos pueda extrañar. Sí. Volviendo a lo del boicot, entonces me decías... Sí, que hay esos grupos activos dentro del gobierno. Sí, Juan Orlandistas, ¿verdad? Yo te lo digo, incluso aquí me va a regañar don Fernando Anduray, ¿verdad? Que ya nos hicimos amigos con nos contabilizamos más de 60 foros juntos, yo le llamo el clásico, ¿verdad? Pero sí él nos comentaba, ¿verdad?, que el Juan Orlandismo no era el nacionalismo, pues, y podía ser él la división entre quienes venían del partido por tradición, que tampoco eran santos de mi devoción, pero yo te puedo decir que había diferencia entre un Fernando Anduray y un Eval Díaz, por ejemplo. Hay una diferencia enorme, ¿verdad? Eval es un delincuente, ¿verdad?, prófugo, completamente comprometido con estos grupos de poder, y don Fernando es un anticomunista furibundo, ¿verdad?, con sus ideas políticas y todo, pero dentro del marco, ¿verdad?, de lo que la diferencia de las ideas permite, y hasta donde yo sé no está vinculado en ningún acto irregular, pues, ¿verdad? Entonces, más que tenga una posición contraria, pues nosotros podemos dialogar y llevarnos bien, pero ya con el Juan Orlandismo llevarte bien con el crimen, pues, y eso no está entre nuestros principios y nuestros valores. Ese sector es el que hace el boicot, es el sector que tiene una directriz clara y una necesidad clara también de recuperar poder y control dentro del Estado de Honduras. Sí. Uh-huh. Y ahora que estás desde el área de comunicaciones asesorando, también se menciona un cerco mediático que nos está contando precisamente las cosas buenas que está haciendo el gobierno. ¿Qué has analizado hasta ahora? Bueno, son 3 meses, poco, pero sí, vos sos hombre de medios también. Sí, primero, paladinamente reconocerte la incapacidad comunicativa del gobierno, ¿verdad? Ese es... hay que organizar mucho todavía en comunicaciones, hay muchas cosas que no se comunican, que está haciendo la presidenta Xiomara. Algunas se comunican por los medios estatales, por ejemplo, pero los medios estatales no tienen una cobertura ni del 3%. Entonces es inevitable que tengas que recurrir a quien tiene la cobertura en el 97% del espectro radioeléctrico y de la prensa del país, y ahora de los medios digitales, que lógicamente son las grandes corporaciones mediáticas, y que cuando ellos te hacen el favor o la deferencia de comunicar algo, algunas veces también le ponen un sesgo. Pero vos tenés buena relación con todos los medios. Sí, con todos los medios y sobre todo con los periodistas, ¿verdad? Porque yo fui pues fotógrafo en aquel momento de Libertador, conocí lo que pasa un periodista, condené lo que pasa un periodista, me dolió los 97 periodistas y comunicadores asesinados por más de una década, casi todos en la impunidad también, muchos de ellos amigos y conocidos también, ¿verdad? Tenemos amigos en común que también fueron asesinados. Y eso yo sí te lo digo, aunque no siendo del gremio, me lo sentía como algo personal, porque uno tiene, bueno, yo desarrollo empatía
mi esposa se burla de mí porque yo le digo que si pones una planta al lado mío, al cabo de 15 segundos yo habré desarrollado apego. Yo soy bien apegado a las cosas, a los seres vivos, a las mascotas, a los animales, etcétera, a las plantas, ¿no? Y entonces, pero obviamente como fui parte del gremio, digamos, de alguna forma, yo sí tengo mucha consideración. Yo sé lo que es estar esperando una entrevista 4 horas, por ejemplo. Que te digan, vamos a tener una conferencia de prensa y que perdás la mitad de tu día sentado sin que te den siquiera una taza de café. Eso es condenable para mí, porque ya lo he vivido. Entonces sí, mi relación con la prensa viene de eso, de que conviví con ellos y les tengo mucho aprecio a una gran cantidad de compañeros y compañeras con las que nos tocó trabajar. Sí, y seguir desde el área de comunicaciones, pero desde el Estado. Desde el Estado, ¿verdad? Y totalmente horizontal siempre, sin que te suba 1 centímetro cualquier responsabilidad que tengas a la cabeza, porque uno entre más tenga los pies cerca de la tierra, más capaz vas a ser de interpretar la realidad que estás viviendo. Sí. ¿Verdad? Hablemos de esas amenazas de golpe de Estado. ¿Es cortina de humo, Grillo, o en realidad hay rumores por ahí? Sí hay rumores de sectores que no tienen la capacidad de desarrollar un golpe, como este sector, por ejemplo, de los reservistas, que también se manifestó, bueno, Mario Jun Pacheco habló abiertamente de que estaban preparando un golpe. Hay sectores de ultraderecha que están dedicados a eso, pero fíjate que los voy a comparar de manera un poco, ¿qué te digo?, injusta o desproporcionada, si se quiere, con aquellos sectores de ultraizquierda que desde la resistencia te decían que iban a hacer una guerrilla, o que hoy sí viene la lucha armada, o que se ponían muy radical. Son grupitos de extremos, ¿verdad?, que no hacen una lectura correcta, porque si bien en aquel momento de la resistencia, por ejemplo, había una minoría que te planteaba eso, evidentemente totalmente inviable, así lo hace, digamos, estos grupitos de ultraderecha que sí tienen algún alcance, digamos. Como soñadores. Sí, pero más que todo que les brota un radicalismo que no se apega ni siquiera a la línea oficial, digamos, de la oposición. La oposición ahorita mismo te puede hablar de insinuar un golpe de Estado, o que hay voluntad de hacerlo, pero no hay capacidad de hacerlo. Además, el propio pueblo hondureño no soportaría, no cree más en un arrebato político de este nivel, y geopolíticamente tampoco es la forma en la que está pudiendo proceder la derecha, con excepciones como las de Perú, pero porque Perú, digamos que tiene una sociedad mucho más llena de conflictos que la que tenemos ahora mismo nosotros, y creemos que podemos desarrollar este periodo de gobierno sin interrupciones como la que se tuvo el 2009 con el gobierno liberal del presidente Zelaya, y bueno, y sobre todo porque ahora hay una experiencia de 13 años que te permite tener un pueblo con más conciencia, con más nivel político y con más apego también a sus instituciones democráticas. ¿Y exigente? ¿Lo ves exigente? Y sumamente exigente. ¿Con ustedes? Con nosotros, no, bueno, mira, no me trajiste aquí para quejarme de mí, pero ando hasta que me tiemble el ojo, ¿verdad? El estrés, porque uno se mete al gobierno con conciencia y entonces no le puede dejar de contestar a nadie, de recibir a nadie. Y yo tengo reuniones desde que inicia el día hasta que finaliza, digamos, contestando llamadas y todo, y condeno, lo digo acá, así con toda la fuerza de mi alma, condeno a aquel funcionario público que no contesta una llamada, que no te atiende a un ciudadano, ni siquiera voy a decir a un correligionario, porque tampoco el gobierno es para ir a ser sectario, sino que todo ciudadano tiene derecho a interpelar, a pedirle a un funcionario público que le ayude a resolver un asunto, un problema, ¿no? Algo que el Estado tenga responsabilidad de hacerlo. Entonces, sí, yo sí condeno a aquellos que no contestan el teléfono. ¿Los borrachos de poder? Y aquel que se sienta 1 centímetro más arriba del suelo también hay que condenarlo, también aquel que se crea importante, ¿verdad? Yo creo que eso no cabe en un gobierno socialista, ¿verdad? Sí. Ya en las últimas preguntas, sí. Gilberto, ¿vas a intentar otra vez buscar toda mi vida toda mi vida hasta que llegue lo voy a intentar con el favor de usted? Yo sé que tuve tu voto la última vez, así que sí. Así con votos de los correligionarios, de los amigos, claro, para mí es sustantivo que casi salí esta vez. Casi, pero es sustantivo que mi campaña no haya costado, te lo digo honestamente y agradeciendo a todos aquellos que me apoyaron, porque soy un luchador popular. Ponerle que gasté unos 100,000 empiras y todos fueron donaciones de amigos, de familiares, y con ese dinero hice la bulla que hice y creo que merece la pena. Además me encanta estar en contacto con la gente, con la dirigencia de base y el trajín político que nunca fue lo mío, porque yo venía de una familia, como te decía, de izquierda, que andaba más bien en otros rollos.
Ya el tema político electoral me gusta porque se hace un contacto bien festivo con la gente en la época de las elecciones. Sí. Sí, pues te vamos a volver a ver en esas planillas. Sí, seguro que sí. Entonces, ¿verdad? Hablemos de formación marxista, que así de manera sencilla, porque mucha gente no sabe, ¿verdad? ¿De qué se trata cuando vos decís, yo soy marxista, leninista, y con esta escuela de los necios también? Sí, mira, nosotros fundamos la escuela hace 23 años con algunos estudiantes universitarios y trabajadores. Básicamente era estudiar desde la óptica marxista, que es la que mira, como te decía, en clases sociales, o desde la perspectiva de la historia, que es lo que ha generado las grandes exclusiones de las masas poblacionales de nuestro país. Y evidentemente está presente, bueno, una periodización de la historia que es diferente a la que te plantea la academia formal. Nosotros estudiamos con más profundidad la colonia, por ejemplo, que fueron 300 años de colonia, qué se heredó desde ahí. Estudiamos los 200 años de la supuesta independencia, porque evidentemente no la tuvimos en 1821. De hecho, nos independizamos hasta 1823. Hoy sí deberíamos estar celebrando, digamos, un tipo de independencia auténtica, que fue la de 1823, cuando nos desanexamos del Imperio de Iturbide de México, ¿no? Luego estudiamos la reforma liberal, que fue la que trajo, digamos, los enclaves bananeros y la subyugación del propio Estado de Honduras al interés transnacional. Y luego, por último, lo que es el periodo neoliberal, que comienza a finales de los 80, principios de los 90. Obviamente ahí precedido por la doctrina de seguridad nacional, una de las épocas más violentas de dos gobiernos liberales, por cierto, que más que todo ahí quienes gobernaban eran militares y la embajada norteamericana, en aquel momento John Dimitri Negroponte. Y luego lo que es el periodo de privatización con callejas de las empresas del Estado, ¿verdad? El neoliberalismo privatizó 16 de 24 empresas potentes que tenía el gobierno de Honduras, descapitalizando al pueblo hondureño, al propio gobierno, al propio Estado, perdón, y todos los gobiernos subsiguientes en la línea neoliberal. Entonces ese periodo es más marcado, digamos, en la economía y la vida hondureña, porque se crea una casta con mayor poder, ¿verdad?, económico y político, con mayores nexos con el capital transnacional y también con el crimen organizado, y dejan sin posibilidades de beneficios sociales a la gran mayoría de la población. Entonces, ¿qué es el marxismo? Es estudiar las diferencias de clase, qué las genera, ¿verdad? Cómo se concentra la economía en un país. Básicamente es estudiar mucha economía, mucha historia, y hacer una relación, digamos, directa entre una y otra cosa. ¿Y qué es el leninismo? Pues el leninismo es darle a la clase trabajadora las ideas de un Estado donde pueda gobernarse según los intereses de las mayorías, principalmente de los trabajadores, y lo que hay que hacer es estudiar las condiciones entonces de nuestra propia clase trabajadora y las posibilidades que ésta tiene. Aquí en Honduras, por cierto, muy desarticulada, muy desorganizada en este momento, con todo lo que fue un periodo de persecución y crisis del sindicalismo y que debe replantearse en este momento. Entonces, el marxismo-leninismo es eso, ¿no? El estudio permanente de la economía, la historia y el papel de las grandes masas trabajadoras de un país en su propia transformación para una sociedad más justa. Uh-huh. Y todos estos estudios te han llevado a que viajes por Latinoamérica, sí, sin necesidad de ser funcionario público, lo aclaro, y tampoco con Libre, desde antes. Desde mucho antes, viajabas. Sí. ¿Cómo ves la situación de la izquierda socialista en Latinoamérica? Bien similar, fíjate, porque creo que estamos enfrentando ahora mismo un problema de cambio de paradigma mundial. Vos ves una China dirigida por un partido comunista, pero que es una China con todo respeto a la norma del libre mercado, digamos, ¿verdad? O sea, una China que en su ejecución aplica el libre mercado y en su distribución de la riqueza nacional, pues aplica el socialismo. Y en función de lo que hacen otros países, pues no hace agresiones militares, pero la agresión comercial, digamos, por ponerlo en esos términos, ¿verdad? O sea, la intervención comercial que hace en el mundo es descomunal, ¿verdad? El tema del tamaño de la economía china es extraordinario, ¿verdad? Solo ese país tiene 400 millones más de población que todo el continente americano, ¿verdad? Entonces, o sea, un 40% más de población que todo el continente solo en un país, ¿no? Lo mismo la India, que tiene proporciones similares. Entonces, el mundo cambió. El mundo cambió mucho. Te demuestra que hay que replantearse la izquierda en América Latina. La inversión del último quinquenio, por ejemplo, de China fue de más de 250 mil millones de dólares, sobre todo en inversiones de infraestructura, carreteras, puertos, aeropuertos, inversiones comerciales importantes. Eso ya supera por mucho
a la inversión que ha tenido Estados Unidos. El 90% de los países del mundo tienen como principal socio comercial a China, incluido Estados Unidos. Entonces eso ya te da un paradigma distinto, que no es el viejo debate socialismo-capitalismo. Eso sí se queda corto. Algunas veces te dicen, es que se queda corto lo de izquierda y derecha. No, yo creo que esas categorías se mantienen. Pero lo de socialismo y capitalismo, yo creo que esas teorías... Hay mucha gente que lo sigue mencionando. Sí, pero yo creo que hay que revisarlas, porque ya viste, China es un país dirigido por un partido comunista que en su práctica es de libre mercado, o sea, capitalista, ¿verdad? Con mucha inversión social. Y Estados Unidos abiertamente un país neoliberal, pero ahorita lleno de contradicciones y en una crisis económica y política que habría que hacer reflexionar hacia dónde van las democracias liberales, no solo del norte, sino también de lo que es el sur del mundo. ¿Este gobierno lo ves manteniendo sus relaciones con Estados Unidos y con China? Sí. ¿De buena manera como lo hace Nicaragua? Como lo hacen todos los países que tienen relaciones con China, ¿verdad? Yo creo que no hay un solo ejemplo de país que haya roto sus relaciones con Estados Unidos para tenerlas con China, no hay. Con Taiwán sí, ¿verdad? Obviamente, ya Taiwán es un país que solo lo reconocen 11 países en el mundo, y nosotros, bueno, éramos los terceros últimos que no lo reconocían en América Latina, después de Paraguay y Guatemala. Así que claramente hay una tendencia global a reconocer a China y a desconocer a Taiwán también. Sí, ¿verdad? Bueno, y para finalizar, sí, yo quiero que toda la gente que nos escucha y nos ve en Conectados les contés esa historia maravillosa que a mí me encantó del nombre de tus hijos. Ah, mira. Me fascina. Sí, mira, el hijo mayor se llama Lenin Pavel, ¿verdad? Lenin no era el nombre de Vladimir Ulyanov, ¿verdad? El dirigente fundador del Partido Comunista Ruso, sino que Lenin es el hombre del río Lena, ¿verdad? Porque él trabajaba en la orilla del río Lena, ¿verdad? Allá en Rusia. Entonces Lenin Pavel se llama, Pavel, que es Pablo en ruso. Pablo es como el protagonista de muchas novelas importantes de la literatura rusa, como las de Máximo Gorki o las de, bueno, de Nikolai. O sea, hay varios autores famosos de la revolución que ponían como a su protagonista con nombre Pavel, que es un nombre muy, muy común tanto en castellano como en ruso, que es Pablo, ¿no? Entonces Lenin Pavel se llama mi hijo mayor, y Fidel Alejandro, que es el nombre completo de Fidel Castro, se llama mi hijo menor, ¿verdad? Entonces en mi casa es un chiste porque es Lenin y Fidel, ¿verdad? Lenin y Fidel. Lenin y Fidel. Y mira que te voy a decir otra cosa, te voy a contar un chiste acá, diplomático internacional. Me encontré el otro día con la embajadora de Venezuela, Marcos Godoy, que por cierto le mando un saludo, y me dijo, mira, ¿y tus hijos cómo se llaman? Lenin y Fidel. Chamo, me dice, estamos rodeados, me dice. Simón, me dice. A Simón, se llama Simón como Simón Bolívar. Entonces, estamos rodeados, me dice. ¿Con tu esposa no tuviste problema para escoger esos nombres? No, esta vez, que por cierto, sí, ella tenía otra formación distinta, digamos, lo político siempre fue más bien un encuentro muy, ¿qué te digo? Muy enriquecedor, ¿verdad? Desde su perspectiva y la mía nunca fue un problema, un debate, nada de lo ideológico. Qué sí. Bueno. Y bueno, tengo otra pregunta antes de que nos vayamos. ¿Qué pasó con Nasralla y con Roberto Contreras? ¿Eran sus aliados antes? Sí, bueno, Nasralla podríamos ponerlo en el mismo renglón que Roberto, ¿verdad? Que son así como histriónicos, ¿verdad? Tienen ahí su característica, pero sí, con Nasralla en particular es el hombre de una opinión hoy y una opinión por la tarde y otra opinión por la noche, ¿verdad? Eso se conoce. Y Roberto, digamos que tiene similitudes con él, de hecho coinciden plenamente, los vi abrazados allá en el Estadio San Pedro Sula, ¿verdad? Saludando al pueblo hondureño, me parece que sí coinciden mucho, pero básicamente lo que ves ahí son personas con muchas indefiniciones ideológicas, ¿verdad? O sea, no... Son conservadores, son de derecha, no les gusta asumirse como tal, entonces coquetean con la izquierda, un día te salen súper progresistas, otro día te salen súper conservadores, y bueno, ese es el costo de hacer alianzas, pero con ellos dos ganamos, ¿verdad? Tanto la presidencia como la alcaldía, y va a seguir siendo una práctica también de Libre ofrecer una amplia alianza para derrotar también a los sectores conservadores. Ahora mismo también los sectores de oposición y conservadores están ofreciendo amplias alianzas para derrotar a Libre, digamos, en las próximas elecciones. Entonces es una cosa natural y política que vamos a seguir enfrentando y que vamos a seguir asumiendo. ¿Sería Nasralla el máximo opositor que tienen ustedes? No, ya el PSH y él como figura están absolutamente desgastados. Yo creo que la figura de oposición tendrá que surgir del Partido Nacional, porque el Partido Liberal también es un partido con mucho desgaste, con mucha división interna,
desgraciadamente, ¿verdad? Porque si nosotros tuviéramos oposición fuerte, podríamos tener también mejor crítica, mejores resultados, igual como gobierno, pero con una oposición tan débil y con tanta falta de liderazgo, lo que tenés es una chabacanada de oposición, se los digo así directamente, con muy pocos argumentos, con muy poca capacidad crítica, aun y cuando el gobierno comete errores, ¿verdad? Tiene fracasos, por supuesto, como todo gobierno, y ves que hay una oposición que se concentra o en lo ideológico, o en el ataque personal, o en la mentira, pero no en la crítica que nos haría rectificar y por supuesto nos evidenciaría, digamos, más y lograra crear crítica oportuna, pero no lo hace. Entonces, nosotros carecemos de una oposición competente, y eso es dialéctico también, ¿verdad? En la medida que vos tenés un competidor fuerte, pues vos también te fortaleces. Yo practico, ¿qué te digo? Natación, ¿verdad? Y cuando nado, si hay una persona que nada más rápido que yo, aunque no esté compitiendo con ella, yo le meto más, ¿verdad? Para llegar primero. Y entonces eso pasa también en la vida, en la política, y cuando tenés un competidores tan malos como lo son el Partido Liberal, tan desprestigiados como el Partido Nacional y tan chabacanes como el PSH, entonces ni licuados haces una oposición decente en este país. Relajado con eso. Sí. Si tuvieras la oportunidad de hacer algunos cambios en el gabinete de gobierno, ¿sí lo harías? Sí lo haría, pero no te voy a decir de quiénes porque eso me puede meter a líos, pero sí lo haría. Creo que hay un par de ministros que deberían cambiarse. Además, los cambios son buenos. Sí, son positivos y sobre todo cuando son a partir de evaluaciones, más allá que de criterios personales, digamos, porque las métricas del desempeño son fácilmente adquiribles, digamos, o puedes desarrollar mecanismos de medición que te permitan tener un criterio bien científico para tomar ese tipo de decisiones. No obstante, también la política tiene su propia lógica y dinámica, y hay que entender que algunos puestos se mantienen porque pues tenés un gobierno de acuerdos políticos, tenés un gobierno de alianzas que te obliga pues a considerar otros personajes y sectores que no necesariamente son de tu línea de pensamiento. Sí, muy bien. Gracias, Grillo. No, gracias Marilyn por estar en este podcast, gracias al equipo técnico que hace posible esta grabación y esta transmisión, y que bueno, muy agradecido siempre con Radio América por estar aquí en sus cabinas. Y cuando estés en el Congreso te vamos a tener en Conectados de nuevo. Gracias. Para platicar cómo estuvo esa elección. Excelente. ¿Vamos a elecciones en 2025? Vamos a elecciones democráticas. Si perdemos, paladinamente entregamos el poder, y si ganamos, seguimos haciendo los cambios en el país. Muy bien. Gracias a todos ustedes. Gracias, Gilberto, por la visita, por muy amena la conversación y conocer algunos detalles de Gilberto Ríos ya desde el poder, ¿verdad? Les recordamos que estamos en todas las plataformas, en Spotify, en Deezer, en Apple Podcast Connect, también en YouTube Podcast y también en Google Podcast y en nuestra renovada página web www.radioamerica.hn. Mi nombre es Marilyn Méndez. Hasta pronto. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Podcast Radio América HN.